tejido conjuntivo especializado. Es vascularizado por el hecho de que tiene una matriz rígida, sólida, mineralizada. Esa matriz, los minerales que predominaban eran el fósforo y calcio, porque se formaban cristales de fosfato cálcico. Ese cristal se llamaba cristales de hidroxiapatita, formados principalmente por fósforo y calcio. Entonces esa matriz mineralizada también tiene sus componentes, ¿verdad? Sus fibras y también sus sustancias fundamentales. Sus fibras, que eran principalmente las fibras de colágeno de tipo 1, y su sustancia fundamental, que tienen componentes similares a la de los cartílagos. Va a tener los proteoglicanos, con ácido, va a tener el ácido hialurónico, y también tenemos las glicoproteínas multiadhesivas. Por ahí encontrábamos unas específicas del hueso, que era la osteonectina y la osteopontina. Aparte de esa proteína, teníamos una proteína que ayudaba a fijar el calcio de la matriz, que era la osteocalcina. Entonces, eso sería la composición de nuestro tejido óseo, nuestra matriz ósea. Y teníamos las células. ¿Cuáles eran las células? Teníamos las células osteoprogenitoras, eran las que daban origen. Osteoprogenitoras. Tenemos los osteoblastos, los osteocitos, células de revestimiento óseo, que eran las células que estaban en reposo, y los osteoclastos. Entonces, todos tienen un mismo origen, menos los osteoclastos, que derivaban del sistema mononuclear fagocítico, derivaban de los monocitos. Las osteoprogenitoras eran las que se dividían y daban origen a los osteoblastos. Esos osteoblastos, a su vez, cuando se rodeaban totalmente de matriz, porque eran células formadoras del hueso, cuando se rodeaban totalmente de matriz, se convertían en osteocitos. Vamos a tener entonces que estos osteocitos tenían la función de mantenimiento de la matriz. Tiene capacidad tanto de degradar matriz como de formar matriz. Degradación y formación de matriz. Entonces, estos osteocitos, ¿verdad?, tienen la función de mantenimiento de esa región de la matriz. Aparte, cuando se va formando matriz y todavía no se va mineralizando, ¿cómo se llama esa matriz no mineralizada? La matriz ósea no mineralizada, que todavía no está mineralizada. Porque primero se va a formar la matriz, las fibras de colágeno, la sustancia fundamental, y después esa matriz se va a mineralizar. Cuando todavía no está mineralizada, ¿cómo se llama la matriz ósea? Osteoide, matriz ósea no mineralizada. Después, gracias a la osteocalcina, se va mineralizando. Bueno, el osteocito entonces tiene la función de mantenimiento de esa región de la matriz. Las células de revestimiento óseo, muy poco diferenciables de las células osteoprogenitoras, vamos a tener en las superficies de los huesos, principalmente en la superficie interna. ¿Cómo se llama la superficie interna de los huesos? Porque tenemos nuestros huesos, por dentro el revestimiento se da por el endostio. Ahí vamos encontrando esas células osteoprogenitoras, los osteoblastos y también las células de revestimiento óseo. Son células que están en reposo, que no están activamente formando hueso como los osteoblastos. También vamos a tener a nivel del pericondrio. El pericondrio tiene una capa externa fibrosa y una capa interna donde también podemos encontrar células de reposo, células osteoprogenitoras, que en el adulto suele estar inactivo y se remite a una capa bien fina, pero en caso de necesidad puede aumentar. Justamente durante el crecimiento está bien activa para el crecimiento de ancho de los huesos, y posteriormente, cuando ya creció todo, ¿verdad?, queda una zona delgada, fina, que ya está en reposo hasta cuando llegue a necesitar. ¿Sí? Endostio. Vamos a tener entonces el periósteo por fuera y el endostio por dentro. El periósteo está formado por una capa fibrosa externa. Y el endostio,
y lo que sería la capa interna es donde encontramos las células osteoprogenitoras y las células de reposo, que generalmente están inactivas en el adulto, pero muy pocas están activas, y porque ya se creció todo en ancho. Se creció todo en ancho. Bueno, teníamos dos tipos de hueso. Teníamos hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso esponjoso teníamos que estaba formado por trabéculas óseas, y en esas trabéculas encontrábamos médula ósea. El hueso compacto estaba formado por laminillas óseas. En esas laminillas, ¿sí? Tem uma célula que fica na parte do periósteo que libera cálcio para o sangue. Qual é? ¿Cómo? Uma parte que libera cálcio Sí. para o sangue, que vai pelo periósteo. Eu não sei, só para lembrar. No, y vamos a tener el osteoclasto es el que produce la degradación, ¿verdad? Pero vamos a tener que el osteocito también produce la osteólisis osteocítica, ¿verdad? Osteólisis osteocítica, y a eso yo me refería justamente a la función de degradación que tienen también los osteocitos. Tienen esa función entonces de osteólisis osteocítica, justamente, que viene a ser esa degradación de hueso que se produce también en el interior de la matriz. En el hueso compacto justamente tenemos las laminillas óseas. Vamos a tener que las fibras de colágeno se disponen en sentido longitudinal del hueso, excepto, ¿verdad?, unas líneas oblicuas que vamos a encontrar que corresponden a los tendones que se insertan. ¿Cómo se llaman esas fibras? Fibras perforantes o fibras de Sharpe. Que eran fibras oblicuas, también formadas por colágeno tipo 1 del tejido conjuntivo denso regular de los tendones. Fibras de Sharpe o fibras perforantes. Bueno, el resto tiene una disposición entonces siguiendo el eje longitudinal del hueso. Bueno, tenemos que los vasos sanguíneos van ingresando a nivel del hueso a través de forámenes nutricios. Ingresan, y eso permite entonces que la nutrición sea centrífuga, desde el centro para afuera. Ingresa el vaso y va entonces ramificándose hacia afuera. Esos vasos sanguíneos van atravesando por medio de conductos. Los conductos longitudinales que siguen el eje del hueso son los conductos longitudinales que siguen el eje del hueso son los conductos de Haber. Y lo que son transversales en sentido perpendicular al eje del hueso son los conductos de Volkmann. Los conductos de Haber entonces siguen el eje longitudinal, y los conductos de Volkmann en sentido transversal perpendicular al eje longitudinal del hueso. O sea, tiene que tratar de ubicarse en el concepto, ¿verdad? Porque parece un trabalenguas en realidad, ¿verdad? Cuando estoy diciendo. Todo cae en la prueba. Todo lo que voy diciendo es porque cae en la prueba. Não, mas quando você frisa, porque vai dar o negativo. Bueno, si es entonces sentido araña, bueno. Si vamos a tener entonces el conducto de Volkmann tiene un sentido perpendicular al eje, el eje longitudinal del hueso, siguiendo el eje los conductos de Haber, y perpendicular al eje los conductos de Volkmann. Solo que al corte vemos de forma distinta. Cuando cortamos en un corte transversal, observamos entonces los conductos de Haber así bien redondeados y los conductos de Volkmann más alargados, justamente porque el corte es en este sentido. Por eso se ve alargado lo de Volkmann y de forma redondeada los conductos de Haber. Bueno,
que atraviesa por los conductos de Haber y los conductos de Boltzmann. Paquete vascular nervioso, ¿verdad? Arterias, venas, nervios, van atravesando a ese nivel. Van llegando entonces al conducto de Haber, y el conducto de Haber está rodeado por unas laminillas circunferenciales, y en esas laminillas circunferenciales vamos a encontrar lagunas de osteocitos en sus lagunas. Y esos osteocitos se comunican entre sí a través de unos pequeños conductos que se denominan canalículos óseos. Pequeños conductos por donde pasan vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Qué pasan por esos conductos? ¿Qué pasan por esos canalículos? Proyecciones o prolongaciones celulares de los osteocitos. ¿Se recuerdan que los osteocitos tenían prolongaciones celulares y se unían a prolongaciones de otros osteocitos que atravesaban por esos canalículos óseos? De aquí no pasan vasos sanguíneos, pasan prolongaciones óseas a través de los canalículos óseos, y las células entran en contacto entre sí por medio de uniones de hendidura. En el libro dice de hendidura en esa parte, ¿verdad? Que es lo mismo que las uniones comunicantes que estudiamos en epitelio. Uniones comunicantes o uniones de hendidura. Que permite el transporte de moléculas de una célula a otra. De esa forma se van pasando entonces los nutrientes de unas células a otras por medio de esas prolongaciones, porque no puede difundir los nutrientes a través de la matriz. No puede difundir porque es una matriz rígida, sólida, mineralizada. Entonces no difunden los nutrientes, tienen que pasar directamente de célula a célula. Entonces llegan los nutrientes por los vasos sanguíneos, y de los vasos sanguíneos por medio de los canalículos van llegando de una célula a otra, van pasando. Esas laminillas circunferenciales terminan en una zona más densa que se denomina línea de cemento. Y toda esta estructura, conducto de Haber, laminillas circunferenciales, osteocitos hasta la línea de cemento, se denomina sistema de Haber. También se le llama osteona. Sistema de Haber u osteona. ¿Y qué era osteoide? Recién dijimos, ¿verdad? Ya se olvidaron. Matriz ósea no mineralizada. Matriz ósea no mineralizada. ¿Ves que recién dijimos y ya se olvidaron, ¿verdad? ¿Qué va a ser lo que dije la semana pasada? Lo que dije hace un minuto ya se olvidaron. Bueno, osteona o sistema de Haber, que no es lo mismo que conducto de Haber. Conducto de Haber es una parte del sistema de Haber. Conducto de Haber es solamente el conducto por donde pasa el vaso sanguíneo. El sistema es el conducto más las laminillas circunferenciales, los osteocitos en sus lagunas, hasta la línea de cemento. De uma osteona para outra, através das prolongações celulares, tem troca de células, não? Sí, va a haber todavía intercambio a través del sistema intersticial. Justamente el sistema intersticial, ¿dónde está? Entre los sistemas de Haber. Entre los sistemas de Haber tenemos el sistema intersticial. São as laminilhas intersticiais. Sí. Está estos cartílagos. Aquí, por ejemplo,
se va observando entonces varios sistemas de Haber, pero hay zonas donde no encontramos sistemas de Haber, pero sigue habiendo canalículos comunicando hacia las otras células. Pero acá vamos a tener un sistema intersticial entre los sistemas de Haber, pero sigue habiendo comunicaciones entre las lagunas de los osteocitos. Sigue habiendo comunicación. Solamente que ella no tiene más la misma configuración de laminillas circunferenciales. La configuración de las laminillas es distinta. Por eso se le pone un límite al sistema de Haber. Sistema de Haber, entonces. Conducto de Haber, el osteocito en su laguna, las laminillas circunferenciales. Bueno, habíamos hablado también de la función de los osteoclastos. Los osteoclastos que tenían la función de degradar el hueso. Función entonces de degradación del hueso. Iba fagocitando, iba degradando, producía lo que se denominaba resorción ósea. Resorción ósea. Liberaba los minerales que estaban almacenados en el hueso. Justamente que en el hueso tenía una función que era homeostasis mineral. Homeostasis mineral. ¿Cuáles eran sus principales minerales? Eran fósforo y calcio, pero dijimos que no eran los únicos. Tenemos también otros minerales ya en menores concentraciones, pero principalmente fósforo y calcio que se iba liberando. Entonces, en caso de necesidad, se producía resorción ósea, se estimulaba a los osteoclastos. ¿Qué hormona estimulaba a los osteoclastos? La paratormona, ¿verdad? La paratormona. ¿Quién sintetiza la paratormona? La paratiroides. Paratiroides. Por sus células parafoliculares. No, las parafoliculares encontraban en la tiroides. Y sintetizaba calcitonina. Solo porque tenía para ahí enfrente, ¿verdad? Las parafoliculares están en la tiroides, alrededor de los folículos. Por eso parafoliculares, ¿verdad? Y eran las que producían calcitonina, que tenía un efecto contrario. Un efecto contrario. Solo porque tenía para ahí enfrente, ¿verdad? En la paratiroides, células principales de la tiroides son los que van a sintetizar entonces esa paratormona. Esa paratormona, ¿verdad? Que va a producir una estimulación de los osteoclastos. Estimulación de los osteoclastos para producir la resorción ósea. Esa resorción ósea, cuando realizaba entonces ese proceso de resorción ósea, el osteoclasto formaba una laguna. ¿Cómo se llamaba esa laguna? Laguna de Fauci, ¿verdad? Laguna de Fauci. De esa forma iba liberando entonces el calcio bajo estímulo entonces de la paratormona. Y la calcitonina entonces tenía un efecto inhibitorio entonces en la actividad del osteoclasto, de modo que iba a propiciar el almacenamiento de calcio, o sea, la formación de matriz ósea. La mineralización entonces la calcitonina. Entonces tenemos que estar regulada principalmente por esos efectos hormonales que dependen justamente de las concentraciones de calcio y fósforo a nivel de la circulación. Se detectan esas variaciones y se van liberando de acuerdo a las necesidades. Justamente ya comentamos que era muy importante el calcio para el mantenimiento justamente del potencial eléctrico de la membrana, que ya están hablando bastante en biofísica, ¿verdad? Sí. Biofísica, ¿verdad? El potencial de membrana. Hicieron la tarea de hueso. Hicieron la tarea de hueso. Eso después voy a ir recogiendo, ¿verdad? No hoy, otro día. ¿Quedó alguna duda con respecto al tejido óseo? Voy a hacer una aclaración. No sé si se dieron cuenta, pero yo ya avisé antes, ¿verdad? Cuando van a estudiar del ROS,
Bueno, algo que realmente no me gustó tanto del rostro realmente, ¿verdad? Al comienzo da un pantallazo general y después recién comienza a hablar. Después recién comienza a hablar. Es lo que habíamos comentado ya en el tejido 2, pantallazo general. Tenemos que hablar entonces del tejido adiposo. El tejido adiposo entonces en forma general, el tejido adiposo encontramos de dos tipos, ¿verdad? Entonces. Vamos a tener entonces el tejido adiposo unilocular. El unilocular. Tenemos entonces el multilocular. Unilocular y multilocular. Tejido adiposo también viene a ser un tejido conjuntivo especializado. Pero acá vamos a encontrar lo que predomina en realidad son las células en este tejido especializado. De acuerdo a las características de esa célula, se clasifica en unilocular y multilocular. Estas células son los adipocitos. Entonces, como componente celular de esta matriz ósea tenemos principalmente los adipocitos. Estos adipocitos que también pueden encontrar con el nombre de lipocitos. De lípidos. Lipocitos. Tienen capacidad entonces de almacenar lípidos. Entonces las uniloculares almacenan lípidos en una sola gota. Una gota lipídica. De ahí que son células de gran tamaño, con una gran gota de lípido y un núcleo bien desplazado y aplanado por esa gota de líquido. Y ese viene a ser entonces el tejido adiposo unilocular. Y el multilocular es que almacena lípidos en varias gotas lipídicas. Ese viene a ser el tejido adiposo multilocular. Unilocular, una gota, multilocular, varias gotas. Esto vamos a hablar entonces más de sus características de cada uno enseguida, vamos a ir diferenciando. Entonces, en cuanto a la matriz extracelular, vamos a tener que las fibras que predominan entre esos adipocitos son las fibras reticulares. Las fibras reticulares que están formadas por moléculas de colágeno de tipo tipo 3. Fibras reticulares estaban formadas por fibras de colágeno tipo 3. Creo que eso salió en el examen, ¿verdad? Sí. Salió en el examen, ¿verdad? Formados entonces por colágeno tipo 3. Esas fibras reticulares que encontramos rodeando los adipocitos. Vamos a hablar entonces, ahora vamos a empezar hablando del tejido adiposo unilocular, que también se le conoce como tejido adiposo blanco por su característica macroscópica. Tejido adiposo unilocular o tejido adiposo blanco tiene esta forma entonces, que le describe como anillo de sello. Hoy en día ya no se suele usar el anillo de sello tanto, ¿verdad? Anteriormente se utilizaba para enviar mensajes, se lacraba con un cebo, con una cera, y se marcaba con un sello de anillo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ese anillo tenía el emblema familiar o de tal reinado, bueno, tenía entonces el símbolo de familiar o de un reino, ¿verdad? Entonces, ese era el anillo de sello. Entonces, el núcleo representando el sello entonces de ese anillo y un pequeño ribete que corresponde al citoplasma nada más. Então, o sea, es una cera. No. Es solo formato. La forma de anillo de sello, ¿verdad?
¿Cómo es eso? Solo para aplicar la forma de un anillo. Va a tener entonces en el centro una gran gota lipídica, de ahí que estas células tienen un gran tamaño, que pueden alcanzar incluso los 100 micrómetros. Un gran tamaño, ¿verdad? Alcanzar incluso tamaño de 100 micrómetros. ¿Verdad? ¿Se recuerdan cuando habíamos hablado de las dimensiones, cuando habíamos estudiado los tamaños? ¿Verdad? Cuando hablamos de micrómetros, nanómetros, picómetros, dimos el ejemplo de los eritrocitos, que tenían un tamaño de alrededor de 8 micrómetros. ¿Verdad? Estas células miden hasta casi 100 micrómetros. ¿Verdad? O sea, son células muy grandes, de gran tamaño. Como los lípidos se van perdiendo durante la preparación, pues, vamos a tener entonces que el material lipídico se pierde y queda un espacio claro, blanco. Entonces, justamente, lo único que se va a teñir entonces es un pequeño ribete citoplásmico y el núcleo bien aplanado y aplastado. Nosotros ya hablamos que los adipocitos formaban parte también del tejido conjuntivo. Encontramos entonces grandes cantidades en el tejido conjuntivo laxo, formando entonces parte de las células permanentes. De hecho, porque tienen un origen similar a la de los fibroblastos. Esas células mesenquimáticas, principalmente esas células que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, en la adventicia de los vasos sanguíneos, se van a diferenciar entonces esas células mesenquimáticas a precursores de los adipocitos. Y esas células mesenquimáticas, que también pueden dar origen a otras células, dan origen a lo que serían entonces los preadipocitos. Esos preadipocitos también. ¿Dónde te perdiste? Vamos a encontrarlo o no. El unilocular. Estamos hablando de cómo se origina esa célula. ¿Está bien? El origen entonces de esa célula, de ese adipocito, es a partir de las células mesenquimáticas. Esas células mesenquimáticas que están rodeando los vasos sanguíneos van a dar origen entonces a los preadipocitos, ¿sí? As células mesenquimáticas também dão origem às células do tecido ósseo. Las células mesenquimáticas dan origen a todas las células. Son las células madres. Y acá vamos a tener entonces que estas células mesenquimáticas que están rodeando los vasos sanguíneos van a dar origen, o sea, se van a diferenciar en una estirpe celular, en este caso en el estirpe de los adipocitos. Entonces, van a formar los preadipocitos, también llamados lipoblastos tempranos. Lipoblastos tempranos, que son muy parecidas a los fibroblastos, por eso son como parientes, solamente que uno va engordando después. Este preadipocito, la diferencia que tiene con los fibroblastos es que ya comienza a acumular pequeñas gotas lipídicas. Ya comienza a ir acumulando gotas lipídicas. Ese lipoblasto temprano se convierte en un lipoblasto intermedio, una célula más ovalada, entonces, porque ya va acumulando varias gotas lipídicas hasta dar lugar, entonces ahí tenemos el lipoblasto entonces intermedio, hasta dar origen entonces a nuestro adipocito, ¿verdad? A nuestro lipocito maduro. Con una gran gota lipídica se fusionan esas gotas, ¿verdad? Y queda entonces el núcleo desplazado en la periferia. Entonces, cuando encontramos entonces de forma aislada en el tejido conjuntivo, forma parte de las células permanentes. Acá ya tenemos nuestro adipocito maduro. Adipocito o linfocito maduro.
Entonces se va diferenciando hasta formar, a medida que va acumulando las gotas lipídicas, ¿verdad? Llega a formar, se fusionan esas gotas para dar lugar a una gran gota lipídica. Esa gran gota lipídica que está formada principalmente por triglicéridos. Los triglicéridos, que seguramente ya hablaron de bioquímica, ¿verdad? Está formado por glicerol. El glicerol, que se forma a partir de la glucosa, más 3 ácidos grasos, para formar entonces el triacilglicerol o los triglicéridos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Le dan malos recuerdos de bioquímica, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se va acumulando, ¿verdad? Viene a ser el principal componente de esa gota lipídica. Professor, Sí. quem vai acumulando as gotas lipídicas são os lipoblastos tempranos, é isso? No, y desde el principio, ¿verdad? El preadipocito, cuando se diferencia, el preadipocito ya comienza a acumular pequeñas gotitas. Eso va aumentando y la célula se vuelve más ovalada, porque al principio era fusiforme, parecido al fibroblasto. A medida que va acumulando, se van a formar más gotas lipídicas, formando entonces nuestro lipoblasto intermedio, para luego formar nuestro adipocito maduro, cuando ya se fusionan esas gotas para dar lugar a una gran gota lipídica. Ahí ya tenemos nuestro adipocito maduro. Entonces el principal componente, alrededor del 90% de la composición de esa gota, viene a ser triglicéridos. O adipócito maduro, ele é unilocular ou ele é multilocular? É esse? Y este es el unilocular. Beleza. Pero al principio, cuando está en formación, son varias gotas todavía. Y ahí Esse intermédio, ele é então no viene a ser nuestro adipocito multilocular todavía. Solo viene a ser un precursor del adipocito maduro. O sea, se está formando nuestro adipocito maduro. Então, toda a implicação é para o surgimento do adipócito Exactamente. maduro. El Só adipocito o maduro. unilocular. El unilocular. Tá. Ahora estamos hablando del unilocular. Beleza. Entonces la diferencia con el multilocular es todo es muy parecido, solamente que en el adipocito maduro no se van a fusionar las gotas, sino que van a aumentar las cantidades de gotas y el tamaño de la célula, pero no se van a fusionar. Bueno, esta gota lipídica no está rodeada por membrana. Vamos a tener un tejido denso que le rodea, ¿verdad? Y fibras de filamentos intermedios rodeando entonces. Filamentos de bimentina principalmente. Dijimos que los filamentos intermedios tenían diferentes nombres dependiendo del tejido, ¿verdad? Vamos a tener los filamentos de bimentina, filamentos intermedios, que van a estar rodeando entonces hacia la porción hidrofílica. É filamento bonitinho. Bimentina. Sim, bonitinho. Bimentina, de corta, sí. Bimentina. Professor, ele tem origem nessas duas células, a perivascular e a miogênica esquelética? ¿Cómo? O adipocito, ele tem início nessas duas células, que é a célula madre perivascular Sí. e nessa aqui, na progenitora mioesquelética, né? Pues de la mioesquelética, que va a dar origen justamente a lo que serían, lo que serían los multiloculares. Ah, sim. Agora entendi. Los multiloculares. Entonces ahí ese habla específicamente del origen del tejido adiposo pardo. Porque esta outra cá é. Pero al final ambos se pueden interconvertir. Sim, essa era a minha dúvida. Se pueden interconvertir. O sea, vamos a tener justamente que vamos a tener que las células mesenquimáticas perivasculares, ¿verdad? Y las miogenéticas esqueléticas, que dan origen al tejido adiposo multilocular, que también se le llama pardo. Pero ambos se pueden interconvertir. Eles podem. Generalmente el pardo se convierte en blanco, pero el blanco también se puede convertir en pardo.
Y eso vamos a hablar después. Entonces está rodeado por filamentos intermedios, ¿verdad?, hacia su porción hidrofílica, porque el citoplasma está formado por líquido intracelular. De ahí que es hidrofílico, ¿verdad?, es agua. ¿Verdad? Y los líquidos no tienen afinidad con el agua, ¿verdad?, de que se queda separado, ¿verdad?, esa gran bota lipídica, no rodeado por membranas, sino que está separado y rodeado por filamentos intermedios, dentro entonces del citoplasma. Dentro del citoplasma queda un pequeño ribete citoplasma. En ese momento entonces la característica del adipocito es que va a tener menores concentraciones de retículo endoplásmico rugoso y va a aumentar las concentraciones de retículo endoplásmico liso, que va a mediar entonces el metabolismo de los lípidos. Entonces aumenta. Cuando está en un estado todavía de formación, las concentraciones de retículo endoplásmico rugoso son mayores. Y a medida que va madurando, va disminuyendo la cantidad de retículo endoplásmico rugoso, hasta donde llegamos entonces al adipocito maduro, donde disminuye su proporción y aumentan las proporciones de retículo endoplasmico liso, que va a mediar entonces el metabolismo de los lípidos. Entonces podemos encontrar de forma aislada en el tejido conjuntivo, ya dijimos que forma parte de las células permanentes del tejido conjuntivo, pero cuando se van agrupando en gran cantidad va a formar lo que sería el tejido adiposo. Y vamos a encontrar principalmente almacenado este tejido adiposo blanco unilocular en el tejido celular subcutáneo. También encontramos en cavidades internas, ¿verdad?, tejido celular subcutáneo sería la hipodermis, debajo de la dermis. ¿Se recuerdan que hablamos un poquito de epitelio, el epitelio de la piel, que era un epitelio plano, estratificado, queratinizado? Por debajo teníamos la dermis papilar, que era un tejido conjuntivo laxo. Por debajo teníamos la dermis reticular, que era un tejido conjuntivo denso, irregular. Y debajo de eso, la hipodermis. Y la hipodermis está formada por tejido adiposo. De ahí entonces que mientras más se va acumulando tejido adiposo, va aumentando esa capa. Se va acumulando entonces en el tejido celular subcutáneo, principalmente a nivel abdominal, en los glúteos y a nivel en los glúteos y los muslos. Principalmente se va acumulando en esas regiones, en la cadera, en la mujer y en las mamas también. Por eso, a nivel abdominal, glúteos, muslos, pero en la mujer es más en la cadera y en los senos, las mamas, donde justamente van a le dar esa curvatura diferencial a las mujeres. La silueta femenina. A nivel interno se va acumulando también a nivel abdominal interno, a nivel entonces del epiplón mayor. Tenemos aumento mayor o epiplón mayor, que van a ver entonces en anatomía. Aumento mayor, rodeando a nivel retroperitoneal. También rodeando los riñones, rodeando las vísceras y varios órganos, a nivel del pericardio, a nivel de los diferentes órganos abdominales, mesenterio también. A nivel de las órbitas, en la cavidad orbitaria del ojo, donde está alojado el globo ocular, en las órbitas. En la médula ósea amarilla. ¿Se recuerdan que hablamos de la médula ósea amarilla, que era la que predominaba en el adulto? También vamos a encontrar entonces tejido adiposo, blanco o unilocular en esas regiones.
Bueno, ¿y cuál es la función de ese tejido adiposo? ¿Para qué sirve? Para gastar dinero en el gimnasio. Bueno, vamos a tener entonces que tiene primero función de reserva energética. Reserva energética. No Reserva energética. Sí, en el epiflón. Epiflón o aumento. Aumento. Sí. Van a ver eso en anatomía que tiene esos dos nombres. Bueno, reserva energética. ¿Cuándo utilizamos esa reserva energética? En el periodo entonces entre las comidas. Entre las comidas. Primero entonces vamos a tener que va utilizando toda la energía, la glucosa que está circulando, que se recibió con los nutrientes, con los alimentos. Se va guardando eso en parte en el hígado, en forma de glucógeno. Entonces la glucosa se va almacenando en forma de glucógeno en los hepatocitos. Los hepatocitos va almacenando, pero eso tiene un límite. Cuando ya supera el límite de almacenamiento, se comienza a convertir entonces, ¿verdad?, en almacenar en el tejido adiposo. La glucosa, el glicerol, se une a los ácidos grasos y se guarda dentro de los adipocitos. Se va almacenando. Ahora, posterior entonces a ese proceso, se comienza a liberar desde las reservas del hígado en forma de glucógeno. Cuando uno no está recibiendo alimento entonces y está utilizando mucha energía, trata de aumentar los niveles de glicemia y se utiliza entonces en parte entonces el glucógeno. Puede haber una reconversión entonces del glicerol y aparte otra forma de obtener energía es a partir de los ácidos grasos, a partir de la beta oxidación con los peroxisomas. Entonces es una forma también de obtener energía. Entonces eso se va utilizando en los periodos entonces de ayuno, ¿verdad? Cuando no se está recibiendo alimentos. Si hay una escasez de alimentos, el hígado tiene una función de sintetizar para dar energía. No sintetiza, libera. Lo que está guardado. Está liberando. Ya está guardado, ¿verdad? No está sintetizado, está guardado ahí. Lo que hace es ir liberando nada más. Liberando. Del hígado la glucosa que estaba almacenada en forma de glucógeno. Porque ¿qué viene a ser el glucógeno? Se va guardando una glucosa unido a otra glucosa, unido a otra glucosa, y va formando el glucógeno. Y después, ¿qué va haciendo? Va liberando otra vez todo, porque se va a utilizar. Va a necesitar entonces como forma de energía. Otra forma de energía se libera desde los adipocitos. También se va liberando. Entonces, para la beta oxidación y también para la formación, entonces, la reconversión del glicerol. A glucosa. El glicerol a glucosa. De los triglicéridos. Y los ácidos grasos utilizados en la beta oxidación. Esos procesos yo estoy seguro que van a dar en bioquímica, lo que sería beta oxidación, ciclo de Krebs, ¿verdad?, glucólisis, ¿verdad? Todos esos procesos van a ir viendo en bioquímica con mucho más detalles. Bueno, reserva energética entonces una de las funciones. Pero para ir utilizando esa reserva energética, uno tiene que dejar de comer. Ese es un requisito, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa? Deixar de comer para emagrecer. Posso fazer exercícios? No, dejar de comer no. Comer bien nada más. Comer bien, o sea, comer sano y comer bien, ¿verdad? O sea, menos alimentos ricos en grasas, ¿verdad? Comer a tiempo y no comer en exceso. Porque
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nunca comemos cuando tenemos hambre, ¿verdad? Nosotros no tenemos hambre, comemos porque ya es la hora del receso, comemos porque ya es la hora del almuerzo, porque es la media merienda, porque es la media merienda, ¿verdad? Entonces, comemos cada rato, ¿verdad? Sin tener hambre uno ya está comiendo. Y solamente de hablar en comida uno ya tiene hambre. Entonces uno va guardando, va almacenando, no da tiempo de liberar y cada vez se va guardando más. Se va guardando más. Mas essa a gente Entonces, comiendo bien, comiendo a tiempo, ¿verdad? Comiendo a tiempo y sin comer en exceso, uno va a ir bajando de a poco de peso. Uno va a ir bajando de a poco de peso, ¿verdad? Entonces, es cuestión de disminuir más la cantidad de alimentos que va recibiendo para ir bajando de acuerdo a las necesidades de cada uno. De acuerdo a las necesidades, porque si uno es sedentario, ¿verdad? Lógicamente va a engordar mucho si come en exceso, porque recibe más energía de lo que necesita. Si uno es un deportista, va a tener su régimen alimentario. Si uno es un deportista, entonces va a gastar más energía, necesita más calorías. Entonces es diferente, ¿verdad? Estudiar exige mucha energía. El cerebro necesita mucha glucosa. Pero no por eso uno tiene que estar comiendo todo el tiempo mientras estudia. Entonces, función de reserva energética. Y el cerebro justamente necesita glucosa. No se produce entonces ahí a ese nivel lo que sería la beta-oxidación en otros procesos. Hagan más silencio. Si todo el mundo habla al mismo tiempo no se entiende. Entonces, como necesita glucosa, necesita recibir nutrientes, no puede estar sin recibir mucho tiempo. Exige mucho esa reconversión y la utilización de los adipocitos, ¿verdad? Exige mucho del cuerpo, produce mucho desgaste. De ahí que una persona siente mareos si deja de comer por tiempo prolongado, ¿verdad? No está estudiando, pasa un día sin comer, ¿verdad? Está muy nervioso, da mucha ansiedad, no come, ¿verdad? Entonces por esos nervios no va comiendo y entonces al día siguiente se siente mal, siente mareo, hay gente que se desmaya, ¿verdad? Por no comer, ¿verdad? Un día, ¿verdad? O comer mal un día, 2 días, ¿verdad? Entonces uno ya se siente mal, porque por más que tenga reservas de tejido adiposo, ¿verdad? No tiene suficiente glucosa circulando en ese momento y el cerebro necesita Há uma glucosa. demora de degradação até chegar à necessidade. Claro, ¿verdad? Entonces tiene un tiempo, ¿verdad? Por eso justamente, ¿verdad? Exige al cuerpo a producir glucosa a partir de otros componentes. Y ahí se va a producir lo que se denomina justamente esa gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otros componentes. De ahí que una persona que está por largos periodos sin recibir alimentos, ¿verdad? Va a utilizar las reservas y también va a utilizar las propias proteínas que posee para producir glucosa. Y hay una reconversión de los componentes, lo que se denomina entonces una gluconeogénesis. Va consumiendo su propio tejido. Mas aí só depois de um período de estresse, né? Sí, periodo de estrés, periodo prolongado sin recibir alimentos. Pessoal, tem alguns profissionais hoje que já defendem o tal do jejum intermitente. En realidad, Faço na beneficência. ayunar un día no te va a matar y tampoco te va a hacer sentir muy mal, ¿verdad? Pero ayunar, ¿verdad? Una dieta líquida, un día que estés tomando agua, ¿verdad? No te hace ningún daño, incluso es bueno, ¿verdad? Incluso es bueno, de vez en cuando, ¿verdad? Ahora ayunar una semana ya es otra cosa, ¿verdad? Pero un día sin comer no te va a producir daño, no produce mucho daño, ¿verdad? Eso en personas que estén en un estado nutricional normal. Eso en personas que estén en estado nutricional normal. O sea, a un desnutrido no le vaya a pedir que ayune.
necesita comer. Necesita comer. Eu tô tentando fazer tudo isso aqui. Bueno, Eu não consigo. Eu tô desesperada por isso. protección, rodeando órganos en el pericardio del corazón, a nivel abdominal, rodeando el páncreas, tiene como una almohadilla grasa, tiene tejido adiposo rodeando, como ya dijimos, a nivel retroperitoneal, rodeando los riñones, rodeando diferentes vísceras, rodeando el corazón. Tenemos un tejido adiposo que funciona como un colchón, como una almohada protectora, tiene una función de protección. De ahí que justamente ustedes van a ver, ¿verdad? Van a ver más adelante, por ejemplo, en traumatología van a ver más adelante, ¿verdad? Que es mucho más frecuente en personas de edad, ¿verdad? ¿verdad? Fractura de cadera, ¿verdad? En personas delgadas que en personas obesas. Justamente porque el tejido adiposo es como un amortiguador, es como un colchón y te protege. ¿Verdad? Sí, vamos a llegar a eso. Entonces, tiene una función protectora, pero eso no significa que tenemos que tener todo subir de peso como profilaxis para evitar fracturas, ¿verdad? Porque ahí, ¿verdad? Vamos a tener menos probabilidad de fractura, pero está todas las complicaciones que se pueden tener, ¿verdad? Te vas a sufrir un infarto, pero no te vas a fracturar. Bueno. Mantenimiento de la temperatura. Ahí justamente quería llegar al compañero, ¿verdad? El tejido adiposo, o sea, el cuerpo humano produce calor a través del metabolismo. El metabolismo celular va generando calor. Ese calor se pierde de varias formas. Por irradiación misma, el cuerpo va eliminando el calor. Por conducción y por convección. O sea, se va perdiendo constantemente calor. Irradiación es el calor que se produce, va perdiendo constantemente. Y el tejido adiposo limita esa pérdida. Entonces, el tejido adiposo, o sea, las pérdidas por irradiación disminuyen porque no atraviesan con facilidad por el tejido adiposo. De ahí que uno va manteniendo el calor interno. Así también, personas con obesidad, ¿verdad?, tienen mucha intolerancia al calor porque les dificulta perder. O sea, pierde con más dificultad el calor. De ahí que siente más justamente ese tiempo caluroso. O sea, acá en nuestro clima en realidad, ¿verdad?, personas con obesidad, ¿verdad?, sufren bastante por el calor que uno va sintiendo. Y mientras menor la cantidad de tejido adiposo, justamente mayor pérdida de calor. Aparte también no solo por irradiación, uno va perdiendo de otras formas también, pierde el calor por conducción, que es el calor por conducción. Cuando yo atrapo algún objeto, yo le transfiero mi calor a ese objeto. O sea, yo estoy perdiendo calor por conducción directa. Yo pierdo calor porque le paso a este objeto. Por convección, el aire que me rodea me roba calor constantemente. Por isso que gordo causa no paciente frio, né? Justamente, ¿verdad? Porque mantiene más el calor interno. Ai, que frio! Hagan silencio, por favor, allá. Com relação à temperatura, quando a pessoa não tem esse problema de contar frio, tem um tempo mais frio, ele sente mais calor, e quando está um tempo mais calor, ele sente um pouco mais ameno. Nunca tem essa variação do copo, porque tem coisa. ¿Cómo?
Sí, cuando hace mucho frío, Se você não sente aquele frio, mas não está calor, você não sente muito calor. no siente mucho calor, tampoco siente mucho frío. No, y justamente cuando ayuda a mantener justamente la temperatura y después a mover justamente la función también del tejido adiposo multilocular en la termogénesis, el mantenimiento de la temperatura. El tejido adiposo pardo es muy importante para el mantenimiento del calor y la producción de calor también, ¿verdad? Entonces no solamente participa acá el tejido adiposo blanco, también va a participar el tejido adiposo pardo. Pero el tejido adiposo blanco tiene una función más importante evitando la pérdida de calor. Evitando la pérdida de calor. Ele não cria, ele só retém. Sí, va a ayudar a mantener el calor evitando esas pérdidas por irradiación. Por irradiación entonces. Y el aire mismo también nos roba calor. Por eso utilizando las prendas, utilizando las ropas, nosotros conseguimos atrapar aire alrededor de nuestro cuerpo. Y ese aire nosotros ya calentamos con nuestro propio cuerpo y mantenemos dentro de las prendas. Entonces yo mantengo dentro de mi ropa un aire caliente que mi cuerpo calentó y no se escapa muy lentamente. Sin embargo, al estar sin prendas, ¿verdad?, el aire se recambia constantemente. Entonces siempre vamos a estar calentando aire nuevo. Entonces constantemente estamos perdiendo calor. Y eso aumenta mucho más en el agua. En el agua uno va perdiendo el calor, ¿verdad? Es como si una persona intentara calentar el agua de toda una piscina, ¿verdad? No se puede. Entonces va perdiendo rápidamente calor. Sí. Rápidamente el calor, ¿verdad? Porque una persona solo no va a poder calentar el aire de toda una piscina. Y esa agua constantemente va cambiando. Va cambiando. ¿Sí? ¿Tenía una pregunta? Na época, quando eu conheci uma Ana, ela é até médica, ela é magra, só que ela sente muito calor. Tanto que, quando eu sou pra casa dela não tinha cobertor. O ar bem gelado e ela transpirando, ela não sente frio. Sí. E ela é magrinha. No, y ahí justamente puede ser debido al tejido adiposo pardo, ¿verdad? O puede ser debido a una patología también. Entonces, hay varias condiciones que producen un aumento. Por ejemplo, las hormonas tiroides participan mucho en el metabolismo global y el aumento del metabolismo aumenta el calor. De ahí entonces una persona con aumento de hormonas tiroides tiene un aumento del metabolismo, aumento de producción de calor y tienen una intolerancia al calor. Intolerancia al calor por aumento de producción. Pero eso sería un caso patológico. Un caso patológico. El tejido adiposo pardo ayuda también al mantenimiento y la producción del calor. Por eso es el que más se encuentra a nivel fetal, que vamos a hablar enseguida también de eso. Entonces, mantenimiento de la temperatura. E tem muitas crianças que também sentem muito calor, então isso pode ser patológico, porque tem muitas crianças pequenininhas que quando dormir tem muito calor. Mucho calor, ¿verdad? Bueno. Y bueno, y depende de muchos factores, de las hormonas, del tejido adiposo que posea, ¿verdad? Y de la temperatura también, ¿verdad? Entonces depende de varios factores. Depende de varios factores, entonces ahora de que esté sudando, ¿verdad?, por un aumento del metabolismo. Aumento del metabolismo. Pero el niño de por sí tiene un metabolismo más acelerado por ese crecimiento rápido que tiene. Esos primeros 4 a 6 años, ¿verdad?, el metabolismo del niño es bastante acelerado y el crecimiento es bastante acelerado también. Y luego de esos primeros 6 años se va disminuyendo y es más lento. ¿Vale? Pero en esos primeros años va creciendo rápidamente. Rápidamente va creciendo. ¿Verdad? Y rápidamente va aumentando de peso. Rápidamente va aumentando de peso. ¿Verdad? De ahí entonces empezó naciendo con 3,5 kilos, ¿verdad? Y entonces llegó a un año y triplicó ese peso. En un año. En un año entonces, ¿verdad? Pero la diferencia de peso, ¿verdad?, de un niño de 11 años a un niño de 12 años no va a variar mucho. Varía muy poco, ¿verdad?, en proporción entonces. No va a triplicar su peso en un año un niño de 10 años. Por eso el crecimiento es acelerado, ¿verdad?, el desarrollo es muy acelerado en esos primeros años. De ahí que el metabolismo también va a ser mayor.
metabolismo va a ser mayor. De ahí que vos vas a ver que un niño come y no sabes dónde se va toda esa comida. ¿Dónde va toda esa comida? Porque come y no para de comer. ¿Verdad? ¿Dónde se va toda esa comida? Tiene un metabolismo más acelerado. Va creciendo, está creciendo. ¿Verdad? Bueno, mantenimiento de la temperatura. Entonces, reserva energética, protección, mantenimiento de la temperatura y tiene también funciones endócrinas. Funciones endócrinas. Porque vamos a tener entonces, y eso es lo que se está descubriendo más hoy en día, que hay muchas hormonas, ¿verdad? Muchas hormonas que se producen en el tejido adiposo. Muchas hormonas que se van produciendo en el tejido adiposo. Esta sería la estructura, cómo se ve entonces el tejido adiposo, ¿verdad? Cuando está predominando los adipocitos, entonces ahí pasa a llamarse tejido adiposo propiamente dicho. Se ve entonces que tiene la forma de un panal de abejas. ¿Saben lo que es panal de abejas? ¿Qué es panal de abejas? Comedia de abejas. La colmena. La colmena de las abejas, ¿verdad? El panal de las abejas, ¿verdad? Entonces, justamente porque los adipocitos, ¿verdad?, en realidad tienen una forma redondeada, pero cuando se van comprimiendo unos con otros, van adoptando formas poliédricas, porque uno le va apretando al otro. Se va comprimiendo. De ahí que tiene esa forma poliédrica similar a lo que sería entonces un panal de abejas. Un panal de abejas, rodeando ese pequeño hilo que representa el citoplasma. Pero acá, en este pequeño hilo, encontramos la membrana de un adipocito y su citoplasma. Encontramos el tejido intersticial con las fibras reticulares y la membrana y el citoplasma de otro adipocito, todo en esta pequeña línea. Todo en esa pequeña línea. De ahí que está bien apretado, bien comprimido. Entonces aquí encontramos el citoplasma, que es bien fino por esa gota lipídica, su membrana, el tejido intersticial, porque acá las células no están unidas unas a otras, pero parece que están unidas, porque está bien apretado, bien comprimido, pero entre ellas encontramos fibras reticulares del tejido conjuntivo. O sea, vamos a tener tejido intersticial entre las células y también vamos a encontrar la membrana y el citoplasma de la otra célula que está al lado. Todo en este pequeño espacio, de ahí que nos da para diferenciar bien eso a la microscopía. A la microscopía no da para diferenciar bien esas estructuras, porque están bien comprimidos, bien apretados unos con otros, de ahí que tienen esas formas poliédricas, similar a lo que sería entonces un panal de abejas. Bueno, comentando otra vez un poco lo que serían sus funciones endócrinas, vamos a tener varias hormonas que se van a ir produciendo entonces a nivel de los adipocitos. Vamos a tener, por ejemplo, entre esas hormonas, ¿verdad?, las hormonas esteroides mismas. Hormonas esteroides. Esto en cuanto a las funciones endócrinas. Hormonas esteroides, y entre ellas tenemos las hormonas sexuales también. Ya habíamos dicho justamente, cuando hablamos de célula y cuando hablamos de la función del retículo endoplásmico liso, dijimos que participaba en el metabolismo de los lípidos y la producción y síntesis de hormonas esteroides. Y las hormonas esteroides utilizan los lípidos como materia prima. Vamos a tener entonces que entre esas hormonas tenemos, por ejemplo, las hormonas sexuales, ¿verdad?, estrógenos, progesterona, testosterona. Vamos a tener principalmente alteraciones, de ahí que ustedes van a darse cuenta
principalmente en las mujeres, como van cumpliendo un ciclo mensual, de ahí que tienen mayores acumulaciones lipídicas en la cadera y en las mamas principalmente. Tienen mayores acumulaciones, o sea, mayor proporción de grasa que los hombres. Las mujeres tienen de por sí mayor proporción de grasa que los hombres, porque utilizan justamente como esa materia prima para la formación de las hormonas sexuales, ¿verdad?, que le permite mantener un ciclo menstrual normal, un ciclo menstrual normal. Entonces, aquellas mujeres principalmente que practican esa disciplina de fisicoculturismo, ¿verdad?, que practican ese deporte en donde ellos se enfocan más, ¿verdad?, en que se visualice la musculatura, ¿verdad?, a expensas entonces de pérdida del tejido adiposo. O sea, ellos tratan de perder lo máximo posible el tejido adiposo para que el músculo sea lo más visible posible. Se tiene que ver bien justamente los contornos musculares, y para eso uno tiene que perder mucho tejido adiposo. Entonces en esas mujeres se ve solamente las fibras musculares prácticamente, y ya casi no se ve tejido adiposo, ¿verdad? Pierden mucho tejido adiposo, y eso puede producir alteraciones hormonales. ¿Verdad? Entonces puede tener alteraciones de ciclo normal, puede tener entonces dismenorreas, alteraciones de la menstruación, 2-3 meses no menstruan, ¿verdad?, pero por alteraciones hormonales, ¿verdad? O sea, no está produciendo suficientes hormonas, de ahí entonces que tiene esas alteraciones, ¿verdad? Eso puede llegar a ocurrir cuando se tiene muy escasa cantidad de tejido adiposo. Entonces eso es relacionado a esa función entonces de la síntesis de las hormonas esteroides. En el caso de los anabólicos, hubo hormonas, lo que va a producir es un aumento de la musculatura, ¿verdad? Pero uno puede consumir eso, pero igual ser un gordo de todas formas, ¿verdad? Eso, o sea, igual es sufrir, entonces igual tener tejido adiposo, porque eso se tiene que acompañar también de una dieta. Tiene que acompañar de una dieta, ¿verdad? Uno puede consumir esos componentes que muchas veces hacen daño, y igual mantener tejido adiposo, ¿verdad? Porque eso ellos suelen acompañar con una dieta muy estricta. Ellos aumentan de masa muscular y luego lo que hacen es perder el tejido adiposo que tienen, ir perdiendo el tejido adiposo para que se delinee y se observe justamente con mayor claridad la musculatura. Y posterior a eso que ellos pasan, dejan de entrenar y comienzan otra vez a engordar. Cuando dejan de entrenar, entonces comienzan a engordar y engordan rápidamente engordan. É como se ele tivesse escasso e ele pedisse mais. Justamente, vai perdendo. Pessoal, eu tive uma dúvida, é porque eu vi um vídeo que explica o seguinte: quando a mulher faz a lipoaspiração, como ele tem função estrutural, ele não retorna mais para esse lugar que foi lipoaspirado. Sí, porque al hacerse la lipoaspiración se va retirando, se va retirando el tejido adiposo, no va retirando entonces esa cantidad. Entonces, no por, pero tiene también su efecto rebote, ¿verdad? Porque ya vi muchos ya que se hicieron ese procedimiento. ¿Qué pasa? Se retiraron, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? No se cuidaban y seguían comiendo. Y parece como un chorizo, se van engordando a otros lados. Parece un chorizo, va engordando a otros lados. Entonces, se come, engorda los brazos, las piernas. Mejor hacer dieta y ya. Mejor que va perdiendo de forma uniforme. ¿Verdad? O sea, eso justamente para ir disminuyendo. Entonces, con una buena dieta, con una buena alimentación, uno va a ir perdiendo de forma uniforme.
porque incluso están los riesgos del procedimiento, porque tiene muchos riesgos. Hay mucha gente que ya murió realizando ese procedimiento, mucha gente que ya murió. Entonces, ir bajando de forma gradual, ni que sea 1 kilo por mes, 500 gramos por mes. En un año ya son 6 kilos, ¿verdad? Y va bajando gradualmente. Aparte le da tiempo a la piel de adaptarse, ¿verdad? No va sobrando demasiada piel, ¿verdad? Como suele sobrar, ¿verdad? Entonces, si uno va bajando lentamente, es mejor, y aparte de forma natural, sin riesgos. Vocês têm que saber por que quando mulher come junto, aí tem uma menstruação igual. Fica igualzinho, e não adianta falar que Não sei. Eu não sei exatamente se isso tem relação com o feromônio, que a mulher solta e a outra sentindo esse mesmo cheiro da vida. Eu lembro que quando eu morava em Itabira, as meninas ficavam... Começou a misturar. Entre ellas el angiotensinógeno. Bueno, esto es muy importante justamente. Angiotensinógeno. Justamente el angiotensinógeno a nivel renal se va convirtiendo en angiotensina, y la angiotensina a su vez se va convirtiendo en angiotensina 2. Y la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Y al producir vasoconstricción aumenta la presión arterial. Por eso, la obesidad es un factor predisponente para la hipertensión arterial. Por eso, entonces, la obesidad es un factor predisponente para la hipertensión arterial. Porque este angiotensinógeno es un precursor de la angiotensina. Cuando se convierte en angiotensina por efecto de una hormona renal, que es la renina, se va a convertir en angiotensinógeno en angiotensina, y esa angiotensina 1 a nivel de los pulmones se convierte en angiotensina 2 por una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina. Se convierte en un potente vasoconstrictor, y al producir entonces esa vasoconstricción intensa aumenta la presión arterial. De ahí entonces que la obesidad es un factor predisponente para la hipertensión. Por eso van muy de la mano. Van muy de la mano justamente la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y la diabetes. Entonces, debido a este aumento, el angiotensinógeno en realidad se produce principalmente a nivel hepático, pero también se produce a nivel de las células adiposas, de los adipocitos. ¿Sí? Entonces, si aumentan las cantidades, las proporciones de tejido adiposo, también va a aumentar entonces la producción de angiotensinógeno, aumentando entonces el factor de riesgo para la producción de una hipertensión arterial. De ahí entonces justamente que hay estudios que van viendo que a medida que una persona va bajando de peso, su presión arterial también va disminuyendo. ¿Cómo? Você falou que ela produz principalmente ao nível hepático. Nivel hepático. Pero también en el tejido adiposo. Por eso entonces, a medida que va aumentando, aumenta entonces la producción. Sí, estamos llegando a eso. Estamos llegando ahí. Bueno, de ahí entonces es importante la génesis justamente entonces de la hipertensión arterial, y a medida que uno va bajando de peso hay muchos estudios entonces que indican una disminución entonces de la presión arterial. Entonces esa obesidad es un factor de riesgo. Tenemos entonces también la resistina. ¿Cómo actúa la resistina? Aumentando la resistencia a la insulina.
brevemente habíamos comentado cuando hablamos de glándulas, una pequeña porción de lo que sería una glándula mixta, que es el páncreas, que produce en su porción exócrina enzimas digestivas. En su porción endocrina va a producir insulina y glucagón. La insulina, que es muy importante para poder aprovechar la glucosa y regular los niveles de glicemia. Regular entonces los niveles de glicemia. ¿Qué va a hacer entonces esa insulina? Vamos a tener que las células tienen receptores para la insulina. De ahí que esa insulina que está en la circulación, al unirse a la célula, va a producir que vesículas intracelulares que poseen proteínas transportadoras de glucosa se fusionen entonces a la membrana, y al fusionarse a la membrana, esa proteína que estaba en la vesícula queda en la membrana. De esa forma permite transportar la glucosa que estaba en la circulación al interior de la célula. Entonces primero necesita que se una la insulina a su receptor. Caso contrario, ese receptor no se une a la membrana. Y ese receptor, o sea, esa vesícula que posee la proteína transportadora, se tiene que fusionar a la membrana para que la proteína transportadora quede en la membrana. Y de esa forma se transporte la glucosa al interior de la célula y se pueda aprovechar para producir energía. Entonces, a medida que aumenta la proporción de tejido adiposo, también aumenta la liberación de resistina, que lo que va a hacer es disminuir la eficacia de la insulina. De modo entonces a aumentar, a crear una resistencia, como su nombre dice, una resistencia a la insulina. De ahí que el cuerpo va a empezar a producir más insulina para que mejore su efecto. Entonces se necesita mucho más insulina de lo normal para que esto se pueda producir. Entonces al principio, y eso cuando estamos hablando de la diabetes de tipo 2, que ocurre en el adulto, ¿verdad? Y principalmente en personas con obesidad, es el paciente típico, y por el aumento de la resistina necesita mucho más insulina para que pueda ingresar la glucosa al interior. Entonces al principio tiene una hiperinsulinemia, porque tiene una resistencia a la insulina, necesita mayores concentraciones de lo normal para que cumpla su efecto. Entonces, como primer tratamiento en esta persona diabética de tipo 2, se utiliza sensibilizadores a la insulina. Entonces, para disminuir esa resistencia que se tiene, entonces eso permite sensibilizar esos receptores para que vuelva el efecto entonces a volver a ser normal y no necesite tanta cantidad de insulina. Entonces, primero se utiliza sensibilizadores de insulina como parte del primer tratamiento. Entonces viene a ser, se logra entonces controlar. Porque no hay alteración en la producción de insulina. Está produciendo insulina. ¿Y por qué se produce esa hiperglicemia? Por una resistencia a esa insulina. Entonces la afección no está en la producción de insulina, sino en esa resistencia que tienen las células para reaccionar y estimularse ante la insulina. Ese viene a ser el defecto. Entonces primero se utilizan sensibilizadores para la insulina, de modo a que pueda cumplir su efecto normal. No como ocurre en el diabético tipo 1, que ya hay una ausencia de insulina. En el diabético tipo 1 hay una ausencia de insulina, de ahí que sensibilizadores no sirven para nada, porque le falta insulina. Acá no le falta, acá produce, solamente que no le sirve mucho y tiene que producir más. El diabético tipo 1 no produce insulina, de ahí que necesita insulina exógena. Vamos a continuar con esto después del receso, ¿verdad? Porque ya se están durmiendo los feriados. ¿Y no va a ser feriado? Sí. ¿Ya 38 no es feriado? No. Todo es 31. Ya marcamos el día de nuestra parcial. Participa y es un factor de riesgo justamente su aumento para la producción de la hipertensión arterial y de la diabetes. De ahí que vamos a tener entonces que la diabetes tipo 2
¿verdad? Justamente como factor de riesgo tiene la obesidad, por el aumento entonces de hormonas, como la resistina. Haga más silencio ahí al costado. Silencio. Después tenemos también por la producción del angiotensinógeno, ¿verdad? Factor de riesgo también para la hipertensión arterial. Porque dijimos que justamente ese angiotensinógeno se iba a convertir en angiotensina 1 y en angiotensina 2, potentes vasoconstrictores. La resistina, que aumentaba la resistencia a la insulina. De ahí entonces que de a poco, ¿verdad?, iba aumentando esa resistencia, ¿verdad?, lo que iba a producir una hiperglicemia. Aparte de esto, ¿verdad?, o sea, en realidad tiene varias adipocinas, ¿verdad?, hormonas que van sintetizando. En el libro hay un cuadro, pero solamente estamos hablando de los más importantes. Tenemos la leptina también, producto exclusivo entonces de los adipocitos. La leptina. Y esa leptina, muy importante entonces para la regulación de las concentraciones del tejido adiposo, ¿verdad? Porque a largo plazo, ¿verdad?, va enviando señales de saciedad, ¿verdad? ¿Verdad?, para ir disminuyendo justamente la ingesta, porque ya se tiene cantidades suficientes de tejido adiposo. Entonces va a inhibir entonces la ingesta, ¿verdad? Da entonces una sensación de saciedad, la leptina. Entonces entre los componentes, ¿verdad? Después tenemos varios otros factores de necrosis tumoral, ¿verdad?, varias interleucinas, ¿verdad?, varios componentes, ¿verdad? Comentamos algunos que me parecen los más importantes, ¿verdad?, y están relacionados justamente con muchos factores. Esto vamos a volver a comentar cuando desarrollemos justamente riñón, ¿verdad?, y vías urinarias. Vamos a volver a comentar sobre el angiotensinógeno, vamos a volver a comentar sobre la resistina, ¿verdad? Entonces son cosas que vamos a volver a comentar justamente para la regulación de la presión arterial y regulación de la glicemia. Entonces eso en cuanto al tejido adiposo blanco. Después vamos a tener lo que sería su regulación de la producción. ¿Cómo se va regulando? Nosotros vamos a tener a nivel del estómago, a nivel gástrico, vamos a tener justamente la liberación de una hormona que viene a ser la grelina. La grelina, ¿verdad?, que va a estimular justamente la ingesta, nos da esa sensación de hambre. Esto por las células enteroendocrinas de la mucosa gástrica. Eso va a formar parte entonces del sistema endocrino difuso. A nivel gastrointestinal tenemos varias células con actividad endocrina, libera sus productos a la sangre. Entre ellas vamos a tener entonces entre sus productos, ¿verdad?, la grelina de esas células enteroendocrinas, que antes entonces la ausencia y el aumento de la acidez a nivel estomacal, ¿verdad?, por la ausencia de alimentos, va a estimular entonces el hambre. Estimula entonces el hambre. La ingesta, el apetito, la ingesta. E aquele fala assim, diminui a atividade desse adiposo e câncer e outros transtornos debilitantes. Ele sempre está diminuindo continuamente ou só nesses casos? ¿Cómo que va disminuyendo qué? A atividade do tecido adiposo, cáncer. Justamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Al dar ese estímulo de saciedad, disminuye su actividad para no ir almacenando más gotas lipídicas. De ahí que nos va a ir aumentando justamente por dar ese estímulo de saciedad. Por eso, a eso se refiere con disminución de su actividad. La grelina entonces estimula el apetito, el hambre, estimula el apetito. ¿Cómo que mata esa? De ahí que vamos a tener justamente
que hay patologías y ahí van a ver en correlaciones clínicas en el libro justamente, ¿verdad? El síndrome de Prader-Willi, ¿verdad? El síndrome de Prader-Willi justamente que está relacionado con una alteración cromosómica, el cromosoma 15, donde se tiene un aumento en la liberación de grelina. Y en esas personas sufren de obesidad justamente por un aumento en la liberación de grelina, entonces constantemente se estimula el apetito, constantemente están con hambre, ¿verdad? Y no se inhibe, ¿verdad? No se inhibe justamente la secreción de esa hormona, ¿verdad? Porque eso es una alteración hormonal. Entonces esas personas sufren de obesidad porque siempre están con hambre. Siempre están con hambre. Vamos a tener entonces también a nivel intestinal, porque la presencia del bolo alimenticio a nivel intestinal libera también otra hormona que es el péptido II. Péptido I, ¿verdad? Y, ¿verdad? Péptido I, van a encontrar así. Péptido I, ¿verdad? Entonces, también da, estimula, ¿verdad? O sea, da esos estímulos de saciedad, esa sensación de saciedad. Eso entonces actúan a corto plazo, ¿verdad? ¿Verdad? Estimulando entonces la saciedad y estimulando entonces el hambre. Las grelinas producidas entonces a nivel gástrico y el péptido I a nivel intestinal. O sea, la presencia del bolo alimenticio a nivel intestinal produce la liberación de más péptido I, lo que va entonces a dar esa sensación de saciedad. E é importante no mantenimento da perda de peso, né? Justamente, porque o sea, va a dar esos estímulos de saciedad, que no hay necesidad de consumir alimentos, y durante ese periodo la persona va a consumir sus reservas. Esses remédios inibidores de apetite têm alguma coisa meio... Van actuando en diferentes niveles, ¿verdad? Porque pueden actuar incluso a nivel central, hay remedios muy fuertes. Justamente van actuando a nivel central también, no solamente actuando por estos efectos, finalmente van actuando a nivel central. Bueno, y estamos también regulando su función, la leptina también. Aumento la concentración de tejido adiposo, pero eso es un efecto un poco más lento, ¿verdad? La leptina. Y también vamos a tener el efecto de la insulina mismo. Estudiamos un poquito la insulina, ya hablamos un poquito de su efecto, aumentando las reservas, guardando la glucosa, ¿verdad? Va entonces a estimular el almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado, la utilización de las células de la glucosa, ¿verdad? Y también el almacenamiento en forma de tejido adiposo, que va guardando y disminuyendo los niveles de glucosa, ¿verdad? Entonces cuando tenemos en forma excesiva, va a estimular entonces la formación de tejido adiposo, de adipocitos, ¿verdad? Entonces, debido a eso, entonces a la leptina y a la insulina. La leptina y la insulina. El aumento entonces del almacenamiento de glucosa debido a la insulina va a aumentar entonces el aumento de células adiposas, lo que va a aumentar la liberación de leptina otra vez. El aumentar la liberación de leptina va a dar otra vez esa sensación de saciedad. Pero esos son efectos a largo plazo. Porque primero necesita la formación de tejido adiposo. Fizeram teste rápido e eles baixaram 30% de peso corporal, né? Sí. El estímulo nervioso también. El estímulo nervioso también, ¿verdad? Produce justamente un aumento de la utilización del tejido adiposo. Aumento de la utilización del tejido adiposo. O emagrecimento da diabetes em que a célula ela recorre às anticorpos, O sea, justamente estuvimos comentando que la insulina va a promocionar el almacenamiento del tejido adiposo, la formación del tejido adiposo, ¿verdad? En la diabetes tenemos alteraciones tanto de la producción y una resistencia también de la insulina, de ahí que
ese almacenamiento va a estar alterado y la glucosa se va a acumular en la circulación. Y eso va a dar como resultado una hiperglicemia. Mas a primeira instante, com a insulina, tendo maior absorção da glucose no organismo, não é tecido adiposo já aparente, mas o problema já é no fígado, certo? Primero se almacena en el hígado, cuando supera sus concentraciones se almacena en el tejido adiposo. Va convirtiéndose, se va formando esa glucosa en glicerol, ¿verdad? Y con los ácidos grasos va a formar los triacilgliceroles que se van almacenando en las gotas dentro de los adipocitos. Una persona magra puede tener fígado gordo entonces. Una persona sí, puede tener justamente cualquier persona, no solamente, o sea, la obesidad no es el único factor de riesgo para diabetes ni otras patologías, ¿verdad? Uno puede ser obeso, o sea, uno puede ser un poco más robusto, un poco gordito, pero ser sano. Ser sano. Así como uno puede ser delgado y ser enfermo, ¿verdad? Depende mucho de la nutrición, ¿verdad? Porque si es delgado, pero su base nutricional, ¿verdad? Él desayuna hamburguesas, ¿verdad? Almuerza marineras, ¿verdad? Y cena entonces milanesas todos los días, ¿verdad? Pero no hace esa merienda ni media merienda, esas picadas entre ellas. Y también tiene mucha actividad física, ¿verdad? Entonces va subiendo, vive en el 10º piso, todos los días sube 10 pisos, ¿verdad? Entonces va quemando mucho, pero ahí no va a ser un desnutrido, sino va a ser un malnutrido. Un malnutrido, se nutre mal. O sea, no se alimenta como debe. O sea, puede ser delgado, pero no por eso es sano. Eso no es sinónimo de ser sano. Ni por eso, ¿verdad? Uno puede ser más robusto, ¿verdad? Más rellenadito, ¿verdad? Pero no por eso también tiene alteraciones. Porque yo ya vi muchas personas que son así, ¿verdad? Más robustas, ¿verdad? Más rellenaditas, pero no por eso, ¿verdad? Todas sus mediciones normales, ¿verdad? Ninguna alteración, ¿verdad? El problema que le da más es justamente a nivel de las articulaciones por el sobrepeso nada más. Pero todas las medidas químicas, sanguíneas, ¿verdad? Todo es normal. No tiene dislipidemia, no tiene hipertensión. Y encontré gente más sana que yo, ¿verdad? Y mucho más rellenada, más grande, ¿verdad? Más grande, mucho más grande, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la alimentación. Mucho de la alimentación, justamente. Todas esas hormonas têm atuação muito importante. Sí, justamente a nivel central es muy importante. A nivel central, justamente la regulación a nivel central es muy importante. Por eso justamente el estímulo nervioso, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con la regulación. El estímulo nervioso. O sensor aranha me disse que talvez caiga na prova. El sensor araña, bueno. Bueno, entonces en cuanto al tejido adiposo blanco, entonces, tejido adiposo blanco. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo es más cortito, ¿verdad? Tejido adiposo pardo, también llamado multilocular. Multilocular, justamente porque en sus células almacenan varias gotitas lipídicas. Sí. Todo o contenido anterior, entonces, é de... Sí, unilocular. El unilocular estamos mal. Sí, unilocular. Sí, justamente. Empezamos con la clasificación y después quedamos solamente en unilocular. ¿Cómo? Vamos a tener entonces varias gotitas. Vamos a tener entonces que tienen un origen similar a estas células a la del músculo esquelético.
habla del núcleo esquelético, las células miogénicas. Las células miogénicas, entonces, que van a dar origen también a lo que serían nuestros lipoblastos tempranos. Entonces, las células mesenquimáticas son distintas, ¿verdad?, en cada tipo de tejido adiposo que tenemos. En el unilocular, entonces, esperan por las células perivasculares, ¿verdad? Y aquí vamos a tener entonces que las células miogénicas, ¿verdad?, lo que van a ser esas células mesenquimáticas que van a dar lugar entonces también a lo que serían nuestros lipoblastos tempranos. Solamente que la diferencia aquí es que en nuestros lipoblastos tempranos van a dar origen entonces a células con varias gotitas lipídicas, pero aquí ya no se fusionan, solamente van aumentando de tamaño y las gotas siguen separadas. Entonces esas células miogénicas, las células miogénicas esqueléticas aquí son las que van a dar lugar a lo que serían los lipoblastos tempranos. Y esos lipoblastos tempranos son los que van a dar origen entonces a nuestros adipocitos. Adipocitos que van acumulando varias gotas, y aquí ya no tenemos que va a unirse todas esas gotas en una sola gota. Se mantienen entonces las gotas separadas. Se van a mantener las gotas separadas. Estas células son más pequeñas que lo que serían las células adiposas blancas, las células multiloculares. Son más pequeñas. El núcleo no está desplazado a la periferia, como ocurre también en el tejido adiposo blanco. Entonces es un poco más redondeado el núcleo, no está desplazado a la periferia. Tenemos varias gotas lipídicas. Aquí entre sus características justamente el color pardo que tienen estas células, el color pardo se debe a sus mitocondrias. Son sus mitocondrias debido a una enzima que es la citocromoxidasa. Sí. Citocromoxidasa, lo que le va a dar justamente esa coloración parduzca. Vamos a tener entonces que también en sus mitocondrias vamos a tener una proteína que es la termogenina. Muy importante entonces en la termogénesis. Por medio de la oxidación va a producir calor. De ahí entonces que este tipo de tejido adiposo es más abundante a nivel fetal y en los recién nacidos. Entonces a nivel fetal vamos a encontrar mayores concentraciones de este tipo de tejido adiposo. Principalmente este tejido adiposo se va depositando en los últimos 2 meses. Los últimos 2 meses ya está totalmente formado el niño, el feto, ¿verdad? Pero todavía falta crecer y almacenarse, depositarse el tejido adiposo debajo de la piel, a nivel de la hipodermis. Y es principalmente entonces formado por tejido adiposo pardo. Entonces de ese niño, de ese recién nacido, entonces 5% de su peso total corresponde al tejido adiposo pardo. Eso justamente porque ya comentamos la facilidad con que se pierde calor. Entonces ese niño que estaba en el vientre materno a una temperatura controlada, de repente pasa a un ambiente externo, un ambiente exterior, donde la temperatura es 10 grados o más de diferencia con la temperatura de la que estaba. Entonces es más frío de la temperatura que estaba dentro de la madre a una temperatura controlada, y de repente sale a un ambiente hostil, mucho más frío, 10 grados o más la diferencia. 10 grados más la diferencia, menos de lo que estaba en la madre.
menos de lo que estaba en la madre. Si estaba alrededor de 35 grados en la madre, un ambiente bien cálido, ¿verdad? Temperatura entonces bien tibia, ¿verdad? Para un ambiente más frío de 25 grados o menos, ¿verdad? O sea, hay una diferencia de 10 grados o más. Hay una diferencia. Eso dependiendo de la época en que van haciendo. De ahí que entonces, al estar en ese ambiente externo, va a perder calor. Ya dijimos por irradiación, por conducción, por convección, y como está mojado al salir, pierde más rápidamente. De ahí que lo primero que se le hace es tratar de secarlo. Se le seca bien, ese secado a su vez se le estimula, hace que llore, respire por sí solo, ¿verdad? Entonces se le seca bien, y eso es muy importante para disminuir esa pérdida de calor. ¿Verdad? Después se le abriga y se le agasaja, se le pone con la madre. Entonces, para tener ese primer contacto. De ahí entonces que vamos a tener, que lo que se trata de hacer es evitar que pierda calor, porque en esa etapa pierde calor con mucha facilidad. De ahí que vamos a tener que en prematuros, entonces 7, 8 meses, ya está formado totalmente, pero todavía no creció todo y no depositó suficiente cantidad de tejido adiposo. El ambiente exterior va a ser muy agresivo para él, porque no va a tener esa capacidad de producir suficiente calor ni evitar las pérdidas de calor. De ahí que fácilmente puede llegar a una hipotermia. Entonces se lo ubica en un ambiente controlado, de ahí se utilizan las incubadoras, un ambiente controlado, temperatura controlada, para evitar entonces esa pérdida excesiva de calor. Se necesita una temperatura controlada, porque todavía no terminó su desarrollo completo, faltó, aunque ya está completo todo el niño, todos sus órganos, todas sus estructuras, faltó crecer más y depositar más tejido adiposo, tenía que engordar en esos 2 meses, ¿no? Acortó ese periodo, ¿verdad? Por diferentes motivos, entonces puede acortar y puede nacer de forma prematura. Entonces de ahí entonces que justamente pierde con mayor facilidad los prematuros del calor y necesitan las incubadoras, por lo menos para el mantenimiento del calor, hasta alcanzar entonces el peso adecuado, ¿verdad? Bueno, la termogénesis, entonces tiene capacidad, entonces debido a esa termogenina, de producir calor, y durante esos 10 años ese tejido adiposo pardo se va reconvirtiendo en tejido adiposo blanco. En esos primeros 10 años hay un cambio brusco entonces, y ese tejido adiposo pardo pasa entonces a convertirse en tejido adiposo blanco en mayor proporción, pero todavía va a tener tejido adiposo pardo en algunas zonas, ¿verdad? Rodeando los vasos sanguíneos, a nivel interescapular, a nivel axilar, todavía hay pequeñas acumulaciones de tejido adiposo pardo. Eso hoy en día entonces ya se tiene en cuenta, ya se sabe entonces a nivel interescapular, a nivel axilar, a nivel entonces rodeando órganos como vasos sanguíneos, todavía se tienen pequeñas cantidades de tejido adiposo pardo. En libros más antiguos dudaban todavía de la presencia del tejido adiposo pardo en el adulto, ¿verdad? En estos libros más nuevos, ¿verdad? Ya se sabe que hay pequeñas cantidades, pero vamos a tener libros más antiguos justamente que dudaban mucho de la presencia todavía del tejido adiposo pardo, ¿verdad? Que mencionan justamente, hay dudas en la presencia o la persistencia del tejido adiposo pardo en el adulto, ¿verdad? Pero en los textos más nuevos justamente va mencionando que sigue persistiendo en algunas localizaciones. Cuando yo estudiaba, en el libro que yo estudiaba, ya no mencionaba, o prácticamente parecía que era ausente. Hoy en día en los libros más nuevos ya menciona que existe entonces una pequeña cantidad de tejido adiposo pardo, pero es mucho menor a la del tejido adiposo blanco en el adulto, mucho menor. Entonces el tejido que predomina a nivel del adulto viene a ser entonces el tejido adiposo blanco, y a nivel fetal, en el niño recién nacido, el pardo. En esos primeros años va cambiando.
va cambiando. No es que predomina hasta los 10 años. Los 10 años va a ser mucho menor, ¿verdad? El cambio inicia desde que nació hasta los 10 años, hasta la reconversión justamente de toda esa cantidad de tejido adiposo pardo que tenía. Como es muy importante para la termogénesis en periodos de frío, principalmente en periodos de frío o en condiciones de frío por tiempo prolongado, hay una reconversión de pequeña cantidad de tejido adiposo blanco, se reconvierte en tejido adiposo pardo. Porque justamente, ¿verdad?, debido a esa proteína que tiene, participa más en la producción del calor, mismo. De ahí entonces genera calor, ¿verdad?, sin los temblores. ¿Por qué es el temblor? Contracciones musculares para aumentar el metabolismo, para aumentar la temperatura. Entonces cuando hace mucho frío uno va temblando, ¿verdad? Y uno va temblando, ¿para qué? ¿Verdad? A veces de forma refleja para aumentar el metabolismo. Y al aumentar el metabolismo, aumenta el calor. Entonces, colaborando con eso, tenemos también el tejido adiposo pardo, ¿verdad?, que aumenta la producción del calor. Aumentando entonces la producción del calor. De ahí justamente su importancia en los niños más pequeños, porque van a resistir menos esas diferencias de temperatura. Tienen una menor resistencia. No período de hibernação, então, a mais. Cuando hablamos de hibernación estamos hablando de los animales, ¿verdad? Sí. Hay animales justamente donde vamos a tener grandes concentraciones, animales que hibernan como los osos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienen mayores concentraciones de tejido adiposo pardo, ¿verdad? Entonces eso sería muy útil. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho dormirme por 2 o 3 semanas y despertarme más delgado. A mí me gustaría mucho, ¿verdad? Perdería unos 10 kilos, ¿verdad? Dormir un mes y perder 10 kilos sería espectacular. Eu conheço gente que dorme 15 horas direto. Eu durmo 15 horas. Se deixar. Eu durmo 15 horas é pouco. Minha filha, você precisa de mais. No, y eso es acumular sueño nomás, porque durante la semana tiene que estudiar astrología, entonces no duerme. Entonces no duerme, ¿verdad? No duerme. De ahí entonces el domingo se duerme mucho, porque durante la semana se duerme poco, ¿verdad? Eu vivo psicologia, entendeu? Va acumulando mucho sueño. Pero eso entonces es una función en algunos animales, ¿verdad? Justamente animales que tienen ese proceso de hibernación, entonces pueden mantener cierta temperatura corporal, y también sirve como nutrición en ese periodo. Por eso justamente cuando la computadora se apaga, entra en periodo de hibernación, bajo gasto de energía, ¿verdad? Lo mismo ocurre también en esos animales, ¿verdad? Tienen un periodo de bajo gasto de energía, va utilizando de a poco, la actividad metabólica disminuye y su temperatura también disminuye, para posteriormente aumentar, ¿verdad?, al despertarse, aumentando también su metabolismo. La regulación entonces que tiene a partir del sistema nervioso central de la producción, de la cantidad de tejido adiposo que tenemos, ¿verdad?, está muy relacionada con varias hormonas. Ahí participan las hormonas tiroideas, ¿verdad? Justamente ya habíamos comentado un poco de las hormonas tiroideas, las hormonas de las glándulas suprarrenales, porque la liberación de la noradrenalina, ¿verdad?, produce también un aumento de la utilización del tejido adiposo, ¿verdad?, el aumento de la noradrenalina. El aumento de las hormonas tiroideas también produce un aumento del metabolismo, por lo tanto un aumento de la utilización también del tejido adiposo. De ahí vamos a ver entonces personas con hipertiroidismo con un aumento de la producción de las hormonas tiroides, ¿verdad?, que generalmente lo que hacen es bajar de peso por un aumento del metabolismo. Van bajando de peso, ¿sí? Por eso permiso de entregar el colectivo y sale a las 4:30 el último. Bueno, ya anótame tu nombre, enseguida ya vamos terminando la clase. Entonces, el aumento de la producción de las hormonas
de las hormonas tiroides, el aumento de la producción de hormonas tiroides aumenta el metabolismo global. Y eso va a hacer que baje de peso, ¿verdad? Pero no por eso uno va a tomar hormonas tiroides de forma exógena, ¿verdad? Porque produce también consecuencias, ¿verdad? Produce consecuencias cardiovasculares, ¿verdad? Y a nivel de metabolismo global. De ahí que una persona hipertiroidea, ¿verdad?, va a bajar de peso, sí, por el aumento del metabolismo, pero también tiene una intolerancia al calor, porque aumenta mucho el metabolismo, intolerancia al calor, temblores, ¿verdad?, aumento del tránsito gastrointestinal, de ahí que tiene diarrea, ¿verdad? Vamos a tener también aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, eso es todo debido al aumento de la concentración de las hormonas tiroides. Y lo contrario, la disminución. Por eso todo el resto de esa persona engorda por la disminución de las hormonas y disminución del metabolismo. La persona va engordando, va subiendo de peso, tiene una intolerancia al frío, porque produce menos calor. Al disminuir el metabolismo produce menos calor. Al disminuir el metabolismo también disminuye el peristaltismo gastrointestinal y tiene estreñimiento. No se va de cuerpo 2, 3, 4 días sin irse al baño, ¿verdad? Sin irse al baño, entonces irse de cuerpo, ¿verdad? Entonces sería todo lo contrario. Mientras el hipertiroideo tiene diarrea, el hipotiroideo tiene estreñimiento, constipación, si no se va al baño, ¿verdad? De ahí queda todas esas consecuencias. Y también va a afectar entonces lo que sería el estado de atención y concentración, ¿verdad? Va a estar somnoliento, así como muchos están medio somnolientos ahora, ya están medio hipotiroides, ¿ya? Entonces ya están un poco somnolientos, ¿verdad? Entonces allá está durmiendo luego, ¿verdad? Entonces eso entonces puede producirse entonces por la disminución de las hormonas tiroides. También sequedad de piel, debilidad, pérdida de pelo, son varios los síntomas. Estoy mencionando algunos nada más. Entonces solamente para relacionar. De ahí justamente, en los últimos periodos de la carrera, justamente Ronaldo Fenómeno mencionó, pero no sé si es cierto, que tenía hipotiroidismo, por eso engordaba. Eu acho que isso é desculpa pra ele. Yo no sé si es cierto o no. No tuvo nada que ver con las fiestas. Es por hipotiroidismo. Eu acho que eu tenho. Bueno, eso es lo que él dijo, ¿verdad? No sé si es cierto o no, ¿verdad? Pero sí puede ocurrir. Uno puede engordar y puede tener una dificultad para bajar de peso por la disminución de la hormona tiroides. Las glándulas suprarrenales también, porque la glándula suprarrenal produce una estimulación, tiene un proceso de estimulación, de ahí que también va a aumentar la utilización del tejido adiposo. En el libro menciona justamente experimentos en animales en donde la denervación afecta la utilización del tejido adiposo, la pérdida de la inervación. Entonces eso en cuanto a la regulación entonces de las concentraciones del tejido adiposo. Entonces tejido adiposo unilocular, tejido adiposo multilocular, sus características y funciones principales. Dije que era cortito o multilocular. ¿Quedó alguna duda entre estos?